clase la clase del día de hoy, que estaba programada para el día viernes, pero que se tuvo que suspender por motivos ya conocidos. ¿Ok? Entonces el tema es accidentes por animales venenosos. Muy bien, vamos a conversar fundamentalmente de los accidentes por arácnidos o arañas y los accidentes por serpientes u ofidios. Cualquier cosa que no se entienda en la charla, cualquier cosa que no se vea bien en la diapositiva, o de pronto esta deja de verse o me dejan de escuchar, me hacen conocer, por favor, ¿ya? Muy bien, comenzamos. En lo que respecta a los accidentes por mordeduras de arañas o aracnoidismo, en nuestro país tenemos principalmente dos tipos de importantes. El más importante lejos es el que estoy señalando con el cursor. Es los accidentes por Loxoceles laeta. Género Loxoceles, especie laeta. Acá tenemos dos imágenes de esta araña, araña casera, muy conocida, muchos seguramente lo han visto en su domicilio. Loxoceles laeta tiene la característica de estar distribuido en prácticamente todo el país. En las tres regiones las tenemos con más frecuencia, sobre todo en costa y sobre todo en selva, ¿no? Pero en línea general se encuentra en todo el país. Los accidentes de loxocelismo suceden en área urbana, es decir, suceden en domicilio, en la casa, ¿ok? Y tiene dos formas clínicas que son las que vamos a detallar. El loxocelismo cutáneo, que es la forma localizada, y el loxocelismo sistémico, que es la forma generalizada, ¿ok? Entonces, no olviden que José la ETA es un accidente netamente urbano, se encuentra en todo el país y hay dos formas clínicas. Loxocelismo cutáneo localizado y loxocelismo sistémico generalizado. Las otras especies de arañas que vemos en la parte de abajo, el género Foneus, el género Lycosa y el género Latrodectus, son accidentes por arácnidos que suceden en la zona rural. ¿Ok? Esto no sucede en domicilio. Sería una excepción que sucede en domicilio. Esto sucede realmente en zona rural, en campo, fundamentalmente en chacras, en sembríos o en zonas de la selva. ¿Ok? De las tres, Foneus, Lycosa y Latrodectus, la que tiene más relevancia en todo caso en nuestro país es Latrodectus, que también vamos a hablar un poco de ella. Pero nos vamos a enfocar fundamentalmente a los accidentes por los ocelos. Y acá tenemos una gráfica de los reportes de casos de loxocelismo en Perú del año 2024, no tengo la data del 2025, como ustedes ven, en esta primera tabla, la tabla 2, está como tabla 2, vean que el mayor porcentaje está en la costa central, estamos hablando fundamentalmente de Lima, también en la costa sur y la costa norte. Pero vean que en la zona de selva, selva norte, también se da una buena cantidad de casos e incluso en la sierra central. Por eso es que es prácticamente en todo el país, ¿no? La mayoría de casos, entonces, como ustedes observan, según este gráfico del año 24, se ve en la costa central, fundamentalmente en Lima, en la zona de selva norte y en la sierra central. ¿Ok? Y en este último gráfico de la tabla número 3, si lo vemos por departamentos, los departamentos que más casos reportaron del año 23 al año 24, vean que en primer lugar está San Martín, que es el departamento de la ceja de selva al norte del país, la selva norte, se encuentra Lima, se encuentra Arequipa. Y luego tenemos Junín, Cusco, Ayacucho, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vean que estamos hablando de ciudades, de áreas urbanas, no de zona de campo, de zona rural. Muy bien, lo que debemos conocer son algunas características y la conducta de la araña loxoceles, porque es esas características y la conducta de la araña lo que nos va a permitir a nosotros hacer un diagnóstico cuando tengamos un paciente que viene a emergencia o viene a la atención médica con una lesión diciendo que le ha mordido un animalito, le ha mordido una araña. Según las circunstancias, vamos nosotros a poder precisar si es un loxocelismo o no. Lo primero que hay que recordar es que esta araña loxoceles es una araña solitaria, ¿ok? Vive, o perdón, ataca, se alimenta de noche. La araña en el día duerme y en la noche sale a alimentarse de sus presas, ¿ok? La araña en realidad no ataca al hombre. Nosotros no somos presas de las arañas. La araña busca pues insectos, cucarachas, polillas, etc. Y solamente ataca al hombre cuando se siente amenazada. Cuando de pronto el hombre hace algún movimiento, entra en contacto con el hombre, la araña tiene temor y en ese momento se defiende y nos muerde. ¿Ok? Eso que quede bien claro. O sea, no es que la araña nos quiera atacar, sino que se defiende ante nuestra presencia. Y acá, vean lo que estoy poniendo con detalle, solo muerde una vez, efectivamente. Es rarísimo que las opciones te muerdan y luego te vuelva a morder otra vez. Y luego te vuelva a morder otra vez.
Normalmente la araña muerde a la persona y inmediatamente huye, porque está en actitud defensiva. Nos tiene miedo, nos tiene temor, muerde y se esconde inmediatamente. Entonces, es rarísimo que haya dos lesiones por los sociales en una misma persona. Muy bien. Ahora, esta araña, como duerme de día y sale en la noche, se encuentra, por lo tanto, guarecida de día en algunos sitios. Los lugares predilectos, ¿cuáles son? Los rincones de las habitaciones, quizá metida detrás de algún mueble, algún ser que está por la casa, ahí metidito, ahí atrás se esconde. En los guardarropas, a ver, doctores, esto es muy importante. Tenemos nosotros nuestro lugar donde colgamos nuestra ropa, colgamos nuestra chompa, colgamos nuestros sacos, colgamos nuestros mandiles para ir al trabajo, y ahí puede estar escondido. Detrás de los armarios, detrás de las vitrinas, debajo de otros muebles, detrás de los cuadros de pared, ¿ok? Entonces una persona va, está haciendo la limpieza de la casa, ¿ok? Sin darse cuenta, mete la mano por esos lugares y de pronto es mordida por los socios, ¿no? Ahora, vean acá lo que está escrito en esta otra línea. Dice, el accidente ocurre generalmente dentro del domicilio, ya lo hemos comentado, netamente urbano, por las mañanas. ¿En qué momento? Al momento de vestirse o al limpiar las áreas de la casa que no se remueven con frecuencia. Efectivamente, muchos de esos accidentes suceden porque la persona se levantó, sacó la ropa, no la sacudió, se la empieza a poner y de pronto siente la mordida. ¿Ok? O en todo caso está limpiando pues la casa, está limpiando áreas que normalmente no se han limpiado, ¿no? Mete por ahí la mano sin darse cuenta y le muerde la araña. Quizá está sacando un libro de alguna estantería, un libro antiguo, no lo saca con cuidado y le muerde la araña. Porque por ahí está conocido. Entonces, allí es donde se dan generalmente los accidentes. Y el otro momento es en la noche. ¿Pero en qué momento de la noche? Cuando la persona está durmiendo. La araña ha salido a alimentarse en la noche. Está caminando por ahí, por las paredes, está caminando por el suelo. Ojo que no es una araña que fabrique telarañas. ¿Ok? Este es otro detalle importante. Esta no es una araña que está colgada en una telaraña. No, la araña sale y camina buscando su presa. Es una araña rastrera. Y por casualidad puede verse trepado a la cama donde estás durmiendo. A lo mejor tienes tu redón tirado en el suelo, la araña se trepó por ahí, subió a la cama, camina, y uno está dormido, uno entra en contacto con la araña, y medio dormido, la trata de botar, la araña se asusta y te muere. Y tú ni cuenta te das. Y al día siguiente amaneces con tu mordidura de araña. Esa es la otra forma en la cual se dan estos accidentes. Ahora, observen bien las características de esta araña. La araña aproximadamente mide entre 3 4 centímetros el cuerpo, las patas son más grandes. Vean que el abdomen, lo estoy señalando acá con el cursor, es más oscuro, ¿no? Vean que en el cefalotórax, que es esta otra zona, hay una figurita que dicen que se parece a una copa, dicen que se parece a una escobita. Acá lo vemos mejor, ¿no? Tiene como una escobita, hay una copa invertida, y un violín invertido, dicen otros. En fin, son algunos detalles que nos pudieran ayudar a definir si esta es una araña de los oceles o no, ¿ok? Pero lo que les he comentado, o sea, la forma como vive la araña, sus costumbres, la manera como se presentan los accidentes son fundamentales para que usted pueda hacer un diagnóstico preciso. Muy bien, hemos comentado entonces que hay dos formas clínicas de los ocelismo cutáneo, de los ocelismos, perdón, la forma cutánea y la forma sistémica. Vean que la forma cutánea es la que de lejos es más frecuente. De 100% de casos de los ocelismos, la forma cutánea es un 80 a 90%, mientras que la forma sistémica es de 10 a 20%, ¿ok? Ahora, ¿por qué se conoce esta como el ocelismo cutáneo? Porque el veneno de la araña, la toxina de la araña, actúa sobre piel y tejidos blandos y no va más allá. La lesión es netamente en la piel y tejidos blandos o tejidos profundos, ¿ok? La toxina, que es pues el veneno propiamente dicho, está constituido de una serie de enzimas que van a destruir los tejidos y que la araña lo usa pues para destruir los tejidos de sus presas y podérselo comer. En este caso la toxina actúa sobre los tejidos de la persona, ¿no? Produce isquemia, destrucción de los tejidos, y la manifestación clínica, ya la vamos a ver más adelante, es una úlcera necrótica. En el caso del oxidismo sistémico, esta toxina ya no se queda en el tejido blando, sino que es absorbida al torrente sanguíneo a través del tejido linfático, ¿ok? Llega a la sangre y la toxina ya hace una manifestación sistémica a distancia. Lo que va a producir es hemólisis y su manifestación es la falla renal. Entonces vean ustedes, mientras que la forma cutánea produce isquemia y destrucción de tejidos y se manifiesta como una úlcera necrótica,
La forma sistémica va a producir hemólisis, es decir, destrucción de eritrocitos, y se va a manifestar como una falla renal. ¿Muy bien? Entonces, hablábamos un poquito de la toxina. La toxina tiene una serie de proteínas y enzimas que van a disolver los tejidos. De ellas, digamos, la proteína o la estructura más importante es esta que estoy enseñando con el cursor, la esfingomielinasa D. Ese es su nombre. La esfingomielinasa D, que es parte de la toxina, va a producir la actividad de una serie de mediadores inflamatorios. Siendo una proteína extraña, activa el sistema inmune, ¿ok? Se va a desencadenar presencia de factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 8, y todo esto va a llevar ¿a qué? A actividad de macrófagos, actividad de neutrófilos, y eso va a producir inflamación y necrosis de las células del tejido, ¿ok? Eso puede llevar también a destrucción de vasos sanguíneos y hemorragia. La esfingomielinasa va a activar también las S-lectinas. Las S-lectinas son unos receptores en el endotelio que permiten que los leucocitos que están en sangre se adhieran al endotelio y luego puedan pasar al tejido afectado. Es decir, permite la migración de los leucocitos del torrente sanguíneo al tejido donde está la toxina. Eso va a producir vasculitis. Y por último, las ceramidas, que es digamos, son una serie de lipoproteínas que las esfingomielinasas van a activar y esto va a producir trombos en la irrigación sanguínea de la zona afectada, el trombo va a llevar pues obviamente a una isquemia, y todo esto, la isquemia, la vasculitis, la inflamación y la hemorragia va a terminar produciendo una necrosis muscular. Este mismo fenómeno que se ve en la forma cutánea también se ve en la forma sistémica, pero ahora ya no tanto en la piel también por supuesto se va a destruir, pero va a darse fundamentalmente en el eritrocito. Cuando la toxina se absorbe en la zona de donde ha sido mordida, ingresada, y pasa por la linfa, la sangre, por la sangre llega y se disemina, se bonían los eritrocitos, la membrana de los eritrocitos, va a empezar a producir una cascada que destruye los eritrocitos, y esto va a producir que se active el complemento, ¿ok? Y todo eso va a llevar a una hemólisis de eritrocitos, ¿ok? La hemólisis va a terminar produciendo taponamiento renal. ¿Ok? La destrucción de los eritrocitos libera una serie de sustancias que van a producir posteriormente taponamiento renal y eso va a llevar ¿a qué? A una falla renal. Muy bien. Ahora pasemos a ver rápidamente las formas clínicas. ¿Cómo es la clínica de un doxocelismo cutáneo? A ver, acá tenemos estas imágenes, siempre las presentamos en las clases, me parece que son muy didácticas para que todas las puedan ver. Lo primero que hay que recordar es que la mordedura inicial, ¿no?, produce un dolor. Más que picazón, es un dolor. Eso también es interesante. Cuando usted le pica una pulguita o le pica una hormiga, ¿qué pasa? Nos pica, ¿no? Nos da ganas de rascar. En este caso no tanto. Acá lo que va a producir más que nada es dolor, que puede ser variable según la percepción de cada persona. Y ese dolor a las 2 horas se va a acentuar más, porque va a empezar a haber isquemia. Estábamos comentando, ¿no? O sea, disminución del aporte sanguíneo al tejido afectado por efecto de la toxina, de la esfingomielinasa D. Normalmente las mordeduras son en las extremidades, ¿no? Pero en realidad puede ser en cualquier lado. En el sitio donde entró en contacto la araña con tu cuerpo. Y lo que comentábamos, solo existe una sola mordedura. E incluso se puede observar, para los que tienen más habilidad, en la zona de la mordedura la huella de los quelíceros. Los quelíceros son las mandíbulas de la araña. Bueno, si uno tiene habilidad, lo puede observar. Bueno, lo cierto es que a las 6 horas, más o menos, de 2 a 6 horas aproximadamente, en la zona de la mordedura empieza a producirse ya edema, signos flogóticos, formación de un halo de vasoconstricción pálido grisáceo. Ese halo de constricción pálido grisáceo viene a ser ya, significa ya un tejido que se está comenzando a volver isquémico, porque ya no llega a aporte sanguíneo. Y a las 24 o 48 horas, es decir, entre el primer y segundo día, ya la lesión es característica. Ya hay una área equimótica, no olviden que acá también hay sangrado y hemorragia, a presencia de cisternas y ampollas que traducen ya destrucción de tejidos, y el área isquémica que empieza a necrosarse en la parte central. Esto claramente ya a las 24 horas ya no puede ser una picadura de un mosquito, una picadura de una pulga, etc. Esto ya es netamente una mordedura de una araña Toxoceles. Ojo, ¿nos puede morder cualquier otra araña también? Por supuesto que sí, hay muchas arañas. Pero en el caso de los Toxoceles se produce esto típicamente, no en la mordedura de otras arañas.
Entonces acá tenemos en el mismo pulgar del paciente que estamos viendo las fotos, claramente la zona violácea, vean que tiene una forma irregular, algunos le llaman una forma cerebroide. Un minuto, doctores, un minuto. A ver, sigamos con la charla. Entonces ustedes ven que se está formando acá ya un área de aspecto irregular, geográfico. Eso le conocen como la placa niveloide. Ese es el nombre semiológico que se le da a la lesión de isquemia y necrosis que se produce en la piel por la mordedura de los ocelos. Acá ya claramente los tejidos están completamente comprometidos. Y esto posteriormente se va a necrosar. Una vez que se necrosa, ya pues hay tejido pues, necrótico, oscuro, negro, se puede ya ver que los tejidos están completamente destruidos. Acá, por ejemplo, ya lo han abierto y se ve claramente cómo los tejidos están prácticamente disueltos, ¿no? Y acá tenemos más imágenes de mordeduras de los ocelos. Tenemos, por ejemplo, acá, parece que fue el abdomen. Vean cómo se forma el eritema, el lado de constricción o placa niveloide y al centro de la necrosis. Acá tenemos otro. Acá ya hay una placa necrótica más grande. Esta necrosis porque los tejidos están completamente muertos. Vean acá el lado de vasoconstricción y el eritema alrededor. Acá ya tenemos una placa necrótica que ha sido una extensión. Vean, parece una escara o úlcera de presión que le puede pasar a un paciente por estar echado mucho tiempo. En este caso no es por eso, es por la mordedura de los ocelos. Acá tenemos otra imagen, ya que se hace una úlcera, y acá otra más. Vean que el tamaño varía, en algunas es muy grande, en algunas es más pequeña, en algunas es más llamativa, en algunas es menos, pero lo cierto es que todas terminan así. ¿Ok? Como dice acá, la evolución total de la lesión toma entre 4 a 6 semanas. ¿Ok? Y la escara, al final se va a desprender, dejando una úlcera profunda que va a curar o va a cerrar entre 6 a 8 semanas. Obviamente, se puede complicar también si es que no se le da los cuidados necesarios. Muy bien, esto es una forma de socialismo cutáneo. ¿Ok? Entonces, resumiendo, vean que en las primeras 6 horas ya empieza a aparecer el dolor, se ve la huella linfática de quelíceros, el edema, y a las 24 horas ya hay la equimosis, la placa niveloide. 24 o 48 horas, ¿no? Con los signos flebóticos puede haber fiebre también, ¿ok? En algunos casos puede haber exantema, como si fuera una reacción alérgica de la persona a la toxina. No vean, no bien, pues la toxina es una proteína, un cuerpo extraño, ¿no? Ese exantema no significa que la toxina sea diseminada por todo el cuerpo, es una reacción alérgica a la toxina que puede presentar la persona. Eso, por supuesto, se ve en algunos casos, ¿no? Y ya a las 48 horas ya los tejidos están claramente destruidos, hay fibromas, hay ampollas, y empieza a formarse una necrosis central, la placa niveloide ya se hace más evidente, y en la primera semana ya tenemos escara necrótica profunda que requiere de sacarla, limpiarla o hacer una escarectomía. Entonces vean cómo en prácticamente 24 o 28 horas ya la lesión tiene características inconfundibles. ¿Ok? Usted ve una lesión con esta evolución, con una historia sugestiva, eso es un toxoscelismo total. Muy bien. Y en la forma sistémica, como hemos comentado, que se dé un 10%, 20 quizás, ¿no? Es porque la toxina es absorbida a torrente sanguíneo y la destrucción se da a nivel de eritrocitos. Entonces, vean tan importante. Esto es interesante. La clínica de los signos sistémicos se da en las primeras 24 horas de evolución. Cada vez 48 horas. Sobre todo las primeras 24 horas, este paciente puede evolucionar a la forma sistémica. Vuelvo a decir, se da en un 10 a 20% nada más. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? Las de falla renal. Entonces el paciente empieza a tener oliguria, empieza a tener hemoglobinuria, porque los eritrocitos han sido lisados, y la hemoglobina y las proteínas del eritrocito salen al torrente, las que terminan produciendo transportamiento renal. Hay hematuria, ¿ok? Y como hay hemólisis, la hemólisis puede producir fiebre, hay liberación de pilógenos. Se acompaña pues de mialgias, artralgias, hay ictericia, y la ictericia en este caso, más que falla hepática, está relacionada a la hemólisis, ¿ok? Y todo lo demás que puede acompañar este tipo de molestias. Entonces, en el organismo sistémico lo que predomina es la hemólisis, que puede llevar una anemia, por supuesto, de segunda magnitud de eritrocitos lisados, y sobre todo a la falla renal. Y lo que mata a estos pacientes es la falla renal. Cuando esto no se trata oportunamente, el paciente está por taponamiento renal y puede morirse por eso. ¿Ok? Entonces, usted en el laboratorio que busca, en la orina, si hay hematuria o hemoglobinuria.
Si hay en sangre, aumento de uricatimina, que ya nos dice que puede fallar renal. Si el hematocito se fue al suelo, por hemolis. Se aumentaron los reticulocitos, la lactato desinfenasa o la bilirrubina indirecta por hemolis. Entonces, usted deducirá, doctor, que si usted tiene un paciente con sospecha de leucocelismo y en las primeras 24 horas se presentan algunos eventos, está haciendo forma sistémica. Y si usted quiere estar seguro que su paciente no está haciendo forma sistémica, tiene que hacer estos análisis para poder dilucidar si está yendo a la sistemicidad o no. Si llega su paciente que está completamente tranquilo, tiene su lesión, su placa libeloide en el brazo, no ha pasado 24 horas, él está tranquilo, pero entonces usted ve que la tequila está tapando, ¿ok? O que la orina se está presentando hematuria, ¿ok? O que el hematocito está yéndose hacia abajo, guarde ahí. Se está evolucionando de forma sistémica. Muy bien. Entonces, doctores, con toda esta información ya podemos nosotros deducir de qué manera vamos a manejar estos pacientes. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué araña es la causante de la mordedura. El paciente va a llegar a tu consultorio, el paciente va a llegar a la emergencia, va a llegar y no va a decir de frente, me ha mordido los ocelos. Va a decir simplemente, me ha mordido una araña, o me ha mordido un animal, o creo que me ha mordido una araña. Entonces, usted tiene que interrogarle a la persona si tiene algunas características que te hagan pensar en una araña en los ocelos. Como usted entenderá, la persona no se va a fijar en esos detalles. Cuando una persona es mordida por una araña, lo primero que va a hacer es asustarse y matar a la araña, probablemente la aplaste la araña. No se va a poner a mirar a ver de qué tamaño es esta araña, a ver qué tamaño tendrá, qué color tendrá la imagen de una escobita en su tórax, nada de esas cosas. En la práctica no lo va a hacer. Por eso es que determinada especie de araña no es lo más práctico. Si de pronto la persona capturó la araña y te la trajo, en buena hora. Pero generalmente la persona no captura la araña, la persona la mata la araña. Y una vez que la mata o la aplasta, ya no la vas a poder identificar. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar el diagnóstico? La historia de cómo sucedió el accidente de aracnidismo. Eso es lo que te va a dar el diagnóstico, por lo menos la sospecha. ¿Cómo fue la historia? ¿En qué momento fue? ¿Fue cuando se cambiaba de ropa? ¿Fue cuando estaba limpiando algún lugar? ¿Se levantó de noche y se vio ya con la lesión? No se olviden un detalle importante, doctor. La gente muchas veces no ve la araña. Siente que le ha mordido un animal y cuando se dan cuenta no está la araña. Se hizo humo la araña. La araña jugó inmediatamente, asustada ante nosotros. El 50-60% de adultos no ve la araña. Perdón, acá dice que ve la araña. En realidad, yo les podría decir considerar que la mitad no la ve. Y si es un niño, peor todavía. Entonces vean ustedes que la sospecha diagnóstica sale de la historia y por supuesto del aspecto de la lesión. Usted ve la lesión, y si esa lesión ya empieza a tener los signos que hemos comentado, y sobre todo si está apareciendo una placa libeloide, eso es lo que se. Entonces usted va a tener que manejar estos leucocitos. El manejo se hace con un antídoto, es el suero antileucocélico monovalente. Es un antídoto que se produce en equinos, en caballos. Por lo tanto, es una proteína extraña que podría producir anafilaxis. Ojo con eso. Entonces se produce a partir de equinos hiperinmunizados. Es un frasco de 5 mililitros. Contiene inmunoglobulinas equinas, que van a empezar, no son inmunoglobulinas humanas, son equinas. ¿Cómo se administra? Generalmente se pone uno o dos frasquitos, ¿no? Por viento venosa, diluyen siempre el suero fisiológico en niños con menor volumen. Se le aplica lento, de 30 a 60 minutos, una sola vez. Preferible lo más pronto posible. Preferible en las primeras 24 horas. Que es cuando se trata de bloquear la toxina para evitar alguna lesión. Y el paciente tiene 7 8 días, ya no tiene mucho sentido. ¿Okay? Y no se olviden que puede producir una reacción anafiláctica, porque es una proteína extraña. En realidad es raro, ¿no? Pero siempre es bueno saber qué puede pasar. El otro medicamento que se recomienda es la dapsona. La dapsona es un medicamento, es un antibiótico antiguo del grupo de las sulfonas, pero que en este caso se utiliza no como antibiótico, se utiliza como inmunomodulador. Se ha observado que la dapsona bloquea la quimiotaxis y la diabetes de los neutrófilos. Habíamos comentado que la toxina de los toceles producía activación de las S-lectinas del endotelio y eso permitía la migración de los neutrófilos a la área afectada, en la cual pues también van a contribuir a la lesión tisular. Pues bien, la dapsona bloquea ese fenómeno. Disminuye, como dice acá, la extensión de la lesión cutánea al inhibir la migración de los neutrófilos. Hay pocos neutrófilos, hay pocas isoquimas de neutrófilos, menos destrucción de. Entonces, la dapsona es parte del tratamiento de un osteoartritis, sobre todo de la forma cutánea. Pero ojo acá con un detalle. Puede producir anemia hemolítica también, un efecto adverso.
que se ven en las personas que tienen déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? Por ese motivo es que se recomienda darlo más allá de las 48 a 72 horas. Porque si usted lo da desde un inicio y le produce emolsis, tú no vas a saber si ese emolsis es por el socialismo sistémico que pueda tener o efecto de la dapsona. O, si el paciente está haciendo socialismo sistémico, usted da dapsona, puede empeorar el emolsis. Por eso es que la dapsona se recomienda dar a partir de 48 a 72 horas. Aquí no se trató con beneficio sistémico justamente por la emolsis. ¿Ok? Eso nunca se olvide. Muy bien, entonces para resumir, acá tenemos el octocelismo, la forma cutánea, la forma visceromolítico sistémica. En este gráfico, que es un gráfico que hace, y ahorita el nombre del doctor de Calitón Heredia, muy conocido, Ciro Maguina, él propone este algoritmo de manejo. Él dice así, hay dos formas, cutánea y visceromolítica. La forma cutánea puede ser no complicada o complicada. La forma no complicada simplemente hay que manejarla con sintomáticos y hay que darle una pastilla que se. La forma complicada, que es la que tiene necrosis, ya se escar, etc. También hay que darle dapsona, hay que dar antibióticos, porque normalmente la úlcera, como se vuelve necrótica y los tejidos se vuelven isquémicos, producirán gérmenes, sobre todo anaerobios, hay que darle antibióticos, ¿no? Y al escar hay que debilitarla, hacer una escarectomía. Y si está haciendo la forma visceromolítica, es decir, el paciente que está haciendo fiebre, vómitos, mialgias, hemorroides, todo lo que hemos hablado, a ese hay que darle suero antiloxoseno. Es decir, el suero se usaría solamente en la forma visceromolítica, en las primeras 12 a 24 horas, ¿ok? Se le hidrata al paciente para evitar la falla renal, y si hace falla renal, la hemodiálisis lo más pronto posible. Ahora, la pregunta que hacemos es la siguiente. Y en la forma cutánea, ¿se puede usar el suero antiloxoseno? ¿Es recomendable? Y eso es una cosa que siempre ha suscitado cierta discusión, ¿no? En este asunto. ¿Hasta qué punto es favorable? Algunos comentan que dar el suero antiloxoseno en la forma cutánea previene la forma complicada, ¿ok? O previene un posterior desarrollo de una forma sistémica. Entonces, esa es una cosa que todavía no quedó muy del todo claro. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, estos doctores, que primero, si el paciente está haciendo forma sistémica, ya ni hablar. Suero antiloxoseno. Si es una forma complicada, es una forma cutánea, y usted observa que se está complicando, debería poner el suero. Lo que pasa es que estas formas complicadas se observan a partir de las 24 o 28 horas, cuando ya el suero quizás no tenga mucho efecto. ¿Correcto? Por eso que algunos dicen, no, yo un inicio hay que poner, y de esta manera evitamos que se complique con una forma sistémica. Es ya como una forma más que nada preventiva. Lo que sí está claro es que la forma sistémica debe utilizar. Muy bien. Ahora, rápidamente, para pasar al capítulo de ofidios, se nos va la hora. Respecto a la Trodectus, que es otro tipo de araña, esta araña es una araña de ambientes rurales, mientras que los toceles es accidente urbano, la Trodectus es accidentes o contactos con arañas en el campo, en el bosque, en la chapa, ¿ok? Es una araña rural, sobre todo se lo ha relacionado a los cultivos de algodón. Vean que la araña es completamente diferente a los toceles. Esta sí fabrica telarañas, ¿ok? Esta sí es una araña diurna, no es nocturna. Tiene esta forma, que es color negra, con un abdomen donde se ve una imagen rojiza, como una mariposa, como una letra H, como un reloj de arena, como usted lo quiera ver. ¿Ok? Esta araña produce una mordedura cuya toxina es fundamentalmente neurotóxica. Hasta el veneno no destruye tejidos. Afecta el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso vegetativo. Entonces va a producir una descarga de hormonas del sistema vegetativo, llámese acetilcolina, llámese noradrenalina, y eso va a producir ¿qué? Contracturas musculares, va a producir diaforesis, cialorrea, hiperreflexia, bradicardia o en su defecto taquicardia, arritmias, hipertensión o en su defecto hipotensión, retención urinaria, ¿ok? Es decir, todas son manifestaciones de actividad del sistema simpático y o parasimpático. De pronto como que escapan de control y todas se activan. El problema de esto es que podría producir una hipertensión o una presión, elevación súbita de la presión arterial, que podría tener problemas. Podría producir una arritmia ventricular severa, que podría tener problemas, podría morir el paciente con eso. Podría producir una contractura muscular severa, que podría también producir problemas al paciente. O sea, son las complicaciones de la activación neurovagal las que pueden llevar a la muerte del paciente. Lo importante es que las crisis disminuyen, pasan al final, en 48 a 72 horas. ¿Cómo se maneja esto? También hay un suero antilatrolecto, que es la vía subcutánea. Si usted no tiene suero, da gluconato de calcio. ¿Ok? El gluconato de calcio, que es como un antagonista para estabilizar la membrana celular.
y finalmente pasan la crisis y el paciente se recupera. Y dice que la letalidad es rara. Realmente los casos de atraumatismo en el Perú están reportados que son escasos, ¿no? Lo que fundamentalmente sí se tiene en cuenta es lo anterior, los procesos. Muy bien, doctores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Todo bien, doctores? Doctor, una consulta. El antídoto para el obsosalismo, ¿hay un límite de tiempo? Por ejemplo, si se pasan 48 horas ya no se puede utilizar, algo así. Idealmente se debe dar en las primeras 24 horas, hasta 48, efectivamente. Más allá de ese tiempo, ya no te va a ayudar, porque se supone que el suero es primero para tratar o manejar la forma hemolíticas que se presenten en las primeras 24 horas, ¿ok? Y segundo, para evitar la progresión de la lesión cutánea. A las 48 horas ya la lesión cutánea está ya claramente definida, entonces ya como que no vas a evitar gran cosa si lo das después, ¿correcto? Pero ya siempre darlo entre las primeras 24 o 48 horas. Ya más allá, si tú quieres le puedes dar al final, ¿no? Pero ya no vas a encontrar mayor beneficio, ¿ok? Lo ideal siempre es al comienzo, en esto de los sucedidos. Muy bien, doctores, ¿algún otro comentario? Para pasar a ver al tema de oficio. A ver, ahora pasemos a oficio. Es decir, los accidentes por mordedura de serpiente. Tenemos 5 familias de ofidios causantes de mordeduras venenosas en el mundo. Pero centrémonos en nuestro país, en nuestra realidad. En el Perú solamente tenemos 2 familias, la familia Elapirae y la familia Viperidae. Esta última, familia Viperidae, que estoy señalando, es la más frecuente, que la conocemos como las víboras. ¿Okay? Dentro de estas víboras tenemos 3 géneros de importancia en el Perú: el género Botrops, el género Lachesis y el género Crotalus. La familia Lapidae también tiene relevancia con el género Micrudo, pero es mucho menor. Así que nos vamos a contar en la familia Viperidae y sobre ello vamos a conversar. Entonces, en el caso de las serpientes, sí es factible identificar las serpientes. Muchos de estos accidentes zoofílicos que sean también en el ambiente rural, generalmente se traducen con que la gente conoce bien a la serpiente, ya sabe qué serpiente es venenosa y cuál no es venenosa. Entonces ya te dicen de frente qué serpiente le están mordiendo. Claro, usando la terminología propia de la zona donde habitan, ¿verdad? O en algunos casos matan a la serpiente y sí se llevan a la serpiente. Esto es a diferencia de lo que pasaba con los sucedidos. Entonces, sí es menester conocer algunos detalles para saber que estamos teniendo una serpiente venenosa o no, porque la mayoría de las serpientes son no venenosas. ¿Ok? Muy bien. La serpiente venenosa clásica de la familia Viperidae o víbora tiene esta característica: una boca que se abre en un ángulo mayor de 90 grados, unos colmillos anacalados, ¿ok? Anacalados, es decir, son como unas agujas hipodérmicas que tienen conexión con la glándula salival donde se encuentra la toxina o veneno. Y un detalle importante es que tienen el ojo una pupila de forma, digamos, lineal, vamos a llamarlo algo así. No es circular, es lineal. ¿Ok? Entonces, esa es una característica grosera de una serpiente venenosa. Por supuesto, si un día le traen una serpiente, asegúrense que esté muerta. No se supone examinarla estando viva, porque podría ser también víctima de este animalito. Porque la serpiente, a diferencia de la araña, sí te puede atacar. Mientras que la araña te mordía y se escondía, la serpiente en cambio sí te ataca. Es diferente la conducta. Ojo con eso. Entonces, vean, acá tenemos esta figura que me parece muy interesante. En el caso de la familia Viperidae, las víboras, ya hemos hablado que el ojo es de forma lineal, que tiene unos colmillos anacalados grandes y tiene 2 estructuras en la zona de la nariz. Una que es la nariz propiamente dicha, y otra estructura que es como una membranita que le llaman la foseta lateral. Esto está en portugués, foseta lateral. Esta foseta lateral es un órgano termorreceptor que le permite a la víbora, a la familia Viperidae, detectar el calor de su presa, dirigirse hacia ella y comerse, atacarla y comer. Esto es típico de las serpientes de la familia Viperidae, la foseta lateral. Ahora, yo soy bien sincero. Yo cuando he visto una serpiente, porque una vez me han tenido una serpiente, no me he fijado en foseta lateral, no la he visto. Habrá que buscarla con más detenimiento, quizás un experto lo sepa, ¿no? Pero es bueno conocer que tiene ese tipo de órganos. En el caso de las serpientes no venenosas, ven acá abajo, vean que el ojo
No tiene esa forma lineal, la pupila, por ejemplo. Ven que tiene solamente una nariz, no tiene fosética lateral, u órgano termoreceptor. Cuando le ven la boca, tiene unos colmillos pequeñitos. Eso es lo típico de una serpiente no venenosa. Ahora, la familia Lapidae, que era un grupo de serpientes venenosas que hemos comentado, sí tiene estas características. Es la serpiente de colores que estábamos viendo por ahí. Pero digamos que en línea general ustedes asuman que esto es una serpiente no venenosa porque es lo más frecuente. Acá vemos otra imagen. Las víboras, familia Viperidae, tienen una forma triangular su cabeza. En otro detalle. La familia Elapidae, que es la otra serpiente venenosa, tiene la característica de tener bandas de colores. Eso quizás lo ayude. Mientras que la serpiente no venenosa no tiene nada de eso. Vean que la familia Elapidae y la no venenosa se parecen bastante, ¿sí? Mientras que la familia Viperidae en cambio no, con las características que ya hemos comentado. ¿Bien? Ahora, en el Perú tenemos este porcentaje de ofidios venenosos. Hemos dicho que la familia Viperidae de lejos es la más frecuente, un 96%. En un 3, perdón, la familia Viperidae viene a ser un 99%. Todo esto es la familia Viperidae. Mientras que la familia Lapidae es 1%. Desde la familia Viperidae, el que se va de lejos con la mayor cantidad, del 6%, viene a ser el género Bothrops. Acá hay 4 tipos de Bothrops. El 3% el género Lachesis y un 1% el género Crotalus. Es decir, de lejos lo más frecuente es el género Bothrops. Y acá tenemos Bothrosatus, Bothrosatus, y ven que acá le ponemos Jergón, que es el nombre con el que se le conoce en la selva central del Perú. Pero en la zona del Amazonas, en algunos pueblos, le dicen cascabel. Así le dice la gente. Tenemos un botos que vive en los árboles, que es verde. La gente le dice loro machaco. Entonces, cuando viene una persona, te va a decir, no, me ha mordido un boto violinato, no te va a decir eso. Te va a decir, me ha mordido un loro machaco, o me ha mordido un jergón chuchupe, donde dicen este otro boto, jergón chuchupe. Y la chuchupe es otro tipo de víbora que está por acá. Entonces, hay que saber también conocer los nombres locales que la gente de determinada zona conoce que estas especies, ¿no? Porque la persona te va a decir eso, me murió un jergón chuchupe, me murió un loro machaco, me murió una cascabel de las ramas. ¿Qué es eso? Dirías tú. Tú conoces más o menos a qué serpiente se está refiriendo. ¿Ok? Muy bien. Yendo a las estadísticas, claramente los departamentos más reportados son los de la selva. Eso está más que claro porque las serpientes de este tipo viven en zonas tropicales. Loreto, San Martín, Ucayali, Junín. Cuando hablan de Junín, están hablando seguramente de la zona de selva de Junín, el valle de la zona de San Ramón, de Canchamayo, etc. Departamento de Amazonas. Cuando hablan de Huánuco, están hablando seguramente de Cinco María. Pasco, cuando hablan de Pasco, están hablando de Oxapampa, que es una selva en el mismo departamento de Pasco, y así. Pero ustedes vean que, a pesar de eso, hay algunos lugares que no tienen zona de selva, como Lima, que reportan casos, ¿ok? O como La Libertad, ¿ok? O como Ica. Es decir, acá también, en la costa central y en la costa norte, tenemos casos de accidente ofídico. También los tenemos acá. En Lima se han reportado estos casos en la periferia de la ciudad. Estamos dando el cono norte, zonas de Comas, Caraballo, ¿ok? En las zonas de Guaral, las famosas lomas de la Chay, por ejemplo, allí hay serpientes venenosas que tienen robots, ¿no? Entonces también tenemos en nuestra ciudad, aunque en mucha menor frecuencia. Bueno, vamos a hablar entonces de los botos. Familia Viperidae ovívoras, género boto. El más importante es Botos atrox, conocido como jergón. Ese es un nombre conocido en todos lados. Acá la tenemos, una serpiente grande, una serpiente trasera, ¿ok? Color marrón, con la cual se confunde con el ambiente, ¿ok? Es grande esta serpiente. El boto también puede ser color verde y vivir trepado en las ramas de los árboles. Eso se conoce como boto bilineato, ¿ok? Esto sí es típico de la llanura amazónica. Vean que es verde y se confunde con el follaje. Hay gente que piensa que es follaje, lo agarra, pensando que es una hoja, una liana, y sufre una mordedura. Y ya que hemos hablado de la costa, vean que en la costa del Perú, y acá está Lima, tenemos otro tipo de botos, botos pícticos. Es más pequeño que botos atrox, ¿ok? Pero tiene una toxina tan venenosa como la de botos atrox. Y esta es la que se encuentra en las zonas periféricas de la ciudad, ¿ok?
en las zonas de los desiertos, ¿ok? En las zonas de las lomas, ¿ok? Usted un día se va de paseo a Chacacayo, usted un día se va de paseo quizás a Canta, un día se va de paseo a Ricardo Palma, que está más allá de Chosica, se va al campo y podría tener contacto con estas especies. Y por último tenemos acá otro boto que es también de la zona de los valles interandinos, botos renigueros. Son más pequeñas que botos atos, que es netamente de la selva. Acá está dibujado de la selva, como botos individuales. Ok, entonces, doctores, no se olviden que botos es el ofidio más frecuente en nuestro país. El veneno de botos atos, botos en general, género botos, ¿no? Tiene proteasas, tiene fosfolipasas, hialuronidasas, es decir, una serie de enzimas y proteínas que van a producir liberación de mecanismos de inflamación, como pasaba con la toxina de los oxoceles, y que va a producir la destrucción del tejido y la mantención clínica que ya vamos a comentar. Pero aquí, a diferencia de los oxoceles, la toxina sí tiene tendencia a diseminarse. Es decir, no se queda netamente en la zona de tejidos blancos. Generalmente se absorbe al torrente sanguíneo. Entonces ya va a empezar a producir ese daño en el endotelio vascular, se va a consumir factores de coagulación, eso va a llevar a sangrar. ¿Ok? Y también los fenómenos proinflamatorios llevan a la coagulación, una especie de coagulación intravascular diseminada, y eso va a llevar a isquemia y necrosis. Es decir, en resumen, el veneno de género boto produce destrucción de tejidos, produce hemorragia, produce coagulación. ¿Ok? Y ojo que acá estamos hablando de manifestaciones también sistémicas. Acá tenemos algunas manifestaciones locales. Una vez que está mordido la serpiente, se describe un dolor intenso y durante el inicio, un dolor muy intenso. Inmediatamente empieza a producirse un edema y fluorosis de forma progresiva. La toxina rápidamente empieza a actuar, el veneno empieza a actuar y empieza a destruir los tejidos. Como hay fenómenos hemorrágicos, hay equimosis en lugar de la mordedura, se produce vesículas y bulas. ¿Ok? Y finalmente necrosis. Y como la toxina se absorbe, hay manifestaciones sistémicas. Entonces te ya hemorragias a distancia. Hemorragia, epístasis, hematuria, hematemesis, ¿ok? Equimosis, ¿ok? Hay fenómenos inflamatorios sistémicos, fiebre, malestar. Todo esto generalmente te va a llevar a qué? A una hipotensión, a un shock. Y ojo que también les comenté que había fenómenos de isquemia, ¿ok? Termina llevando a una falla renal también, por supuesto, un aniguo anulo. El paciente se muere, ¿ok? Se muere el paciente. Acá tenemos más imágenes. Vean acá el brazo, vean acá, este es bien interesante. Vean el tobillo cómo está completamente robótico en comparación al otro. Vean acá esta zona que está llena de vesículas, ¿ok? Vean cómo toda la estructura del brazo, en este caso, se ha deformado, ¿no? Acá también vean la mano, completamente desmatizada por la mordedura de una bota, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Pasemos ahora al otro género importante que es la laquesis. Hemos dicho que los votos son un 96%, la laquesis es un 3%, todo dentro de la familia viperidae. La quesis tiene una especie conocida, que es la quesis mutamuta. Es conocida como chuchupa en la mayoría de sitios. La quesis mutamuta es mucho más grande que Botus atos. Vean que la serpiente en sí es vistosa. Tiene una serie de figuritas tipo poliédricas en su dorso, que dan un aspecto bastante interesante, bastante atractivo. Pero se confunde con la hojarasca de la piel. Una persona camina por la selva y puede, sin darse cuenta, pisar esta serpiente o no verla porque se confunde con hojarasca y es atacada por chuchupe. Vuelvo a decir, las serpientes atacan, a diferencia de las arañas. El veneno de chuchupe es tan igual que el de boto. Produce proteólisis, hemorragia y fenómenos coagulantes. Pero como la serpiente es más grande, introduce más veneno. Entonces ustedes dirán que acá el pronóstico es peor, porque la cantidad de veneno que inocula el chuchupe es mucho mayor que la de boto. Puede producirse un shock vagal, y acá lo que estábamos comentando, ¿ves? La cantidad de veneno inoculado por este género es mucho mayor comparado con polvo, porque es una especie de mayor tamaño. Afortunadamente, bueno, para nosotros que vivimos en Lima, la especie muta sí vive exclusivamente en la llanura amazónica. Estamos hablando de los departamentos de la llanura amazónica, Loreto, Pucallpa, Madre. No vive por la selva central o la selva norte, ¿ok? Y mucho menos en la costa. Esto sí es exclusivo de las zonas de Amazonas. Y acá tenemos al otro género, que es el género Crotalus.
que se den un 1 a 2%, también dentro de la familia Viperidae, los virus. Tenemos una especie llamada Crotalus durisus, ¿ok? Y se le conoce como la serpiente de cascabel. Es una serpiente muy conocida, aparece en muchas películas. Aquí en el Perú solamente la tenemos en esta zona, entre el Puno y Madre de Dios. Esta parte de Puno es una zona de selva, por si acaso. Se llama Sandía, provincia de Sandía. Allí se han reportado casos de Crotalus y es la parte más cercana al departamento de Madre. No se ha reportado por el momento en otros lugares, ¿ok? Por lo menos hasta ahora. Este se llama cascabel porque la colita de la serpiente tiene esta forma, es una estructura que se irá formando a medida que la serpiente va mudando de piel, y eso lo mueve la serpiente y suena pues como un cascabel, valga la redundancia. La mordedura de Crotalus produce una acción neurotóxica porque va a inhibir la liberación de acetilcolina. No se olviden que la acetilcolina es un neurotransmisor que se encuentra en la placa bioneural, a través de la cual el nervio, en la unidad motora, le provoca la contracción muscular. Al bloquearse la acetilcolina, hay bloqueo neuromuscular y por el músculo ya no se contrae, hay parálisis. ¿Ok? Esa es la principal manifestación. Luego hay una acción miotóxica, porque también destruye los músculos, produce una mionecrosis, y esto puede producir rhabdomiólisis y también daño renal. Y hay una acción coagulante también. Entonces, la manifestación clínica es más que nada parálisis. Hay tosis, oftalmoplegia, diplopía, falla en la acomodación, hay dificultad para la dilución. Se parece mucho a un cuadro de miastenia. La fase miasténica se la reportado. Se parece incluso a la fisiopatología de la miastenia grave, porque hay bloqueo de la acetilcolina. ¿Ok? Bueno, hay mialgia porque hay destrucción muscular y puede haber neurobinos de taponamiento renal, de lo que ya hemos comentado. Estas son las manifestaciones del veneno de Crotalus. Y esta última, que, bueno, no le damos mucha bola, disculpen la expresión, porque son casos rarísimos, ¿no? De esta serpiente del género Micrurus. Esta es la familia Elapidae, no familia Vitoridae. Esta es la serpiente venenosa que tiene todas las características de una serpiente no venenosa, pero se delata, vamos a decirlo algo así, por su piel. Vean que tiene unas bandas de colores también muy bonitas y llamativas. El género Micrurus, que es conocida como serpiente coral, coralillo, nacanaca, son términos que usa la gente de estos lugares, elimina un veneno también neurotóxico. En ese aspecto se parece mucho a Crotalus. También compite con la acetilcolina, bloquea la acetilcolina y produce por lo tanto también una fasis miasténica. Acá los síntomas son netamente neurológicos, semejante al de Crotalus. ¿Ok? A diferencia de lo que pasaba con la quesis y a diferencia de lo que pasaba con Bohr. Muy bien, doctores. Entonces, ya para terminar, porque ya nos faltan unos 10 a 15 minutos, vamos a ver cómo enfrentamos esta situación. Nosotros estamos en el centro de salud, estamos en la posta, quizás algunos de ustedes cuando hagan su salud se irán a la selva, se irán a zonas de Chanchamayo, de Satípolo, de Zapampa, de Tocache, de Jaén, al norte de Cajamarca, quizás en Sandía, en Puno, van a ver estos casos, ¿ok? O si están pues en Loreto, en Pucallpa, por ahí, van a ver con toda seguridad. Van a tener estos casos. Entonces, cuando viene una persona que ha sido mordida por una serpiente, la persona ya te lo dice, me ha mordido la chuchupe, me ha mordido tal serpiente, los nombres locales, ¿no? O te pueden dar incluso la serpiente muerta, ¿no? Entonces ya sabe que esa debe ser una serpiente venenosa. La gente conoce las serpientes de su localidad. Entonces lo que usted tiene que hacer inmediatamente es disminuir la absorción del veneno, porque el veneno ya está en la persona, ya está actuando en la persona, actúa rápido. Tiene que disminuir la absorción del veneno, o sea, evitar que la mayor cantidad de veneno pase al torrente sanguíneo. ¿Ok? Y eso lo hace con medidas básicas que vamos a detallar. Y luego, el veneno que ya pasó a la sangre, que ya pasó al torrente sanguíneo, hay que neutralizarlo. ¿Por medio de qué? Del suero antiofílico. Entonces, no se olviden, dos cosas. Evitar que se absorba la mayor cantidad de veneno y el veneno ya absorbido, bloquearlo con el suero antiofílico. Esos van a ser los objetivos, doctor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted para evitar que se absorba la mayor cantidad de veneno? Ojo que empiece pensando que ya el veneno se está absorbiendo cuando usted lo ve al paciente. Es una emergencia. Claramente que sí. Esto es una emergencia. Esto que parece tan obvio es importante, pues, tranquilizar, perdón, e inmovilizar al paciente. Porque cuando el paciente está más intranquilo, más agitado, más asustado, se produce mayor liberación de qué? De
hormonas del sistema del eje cortisol, de adrenalina, produce más taquicardia, mayor fluido, mayor circulación sanguínea, mayor absorción. Tiene que calmar al paciente, y eso no es fácil. Si usted sabe que le ha mordido una serpiente que es venenosa, que usted puede morir por eso, ¿va a estar acaso tranquilo? No es fácil, ¿eh? Pero hay que tratar dentro de lo posible de tranquilizar a ese paciente. E inmovilizar. Como la mordedura generalmente es en extremidades, brazos, pies, hay que inmovilizarlo como si la persona se hubiese fracturado. Entonces hay que poner una férula o un entabillado o algo duro para que la pierna no se mueva, esté en reposo. Y eso es importante porque el reposo y el calmar al paciente, cosa que no es tan fácil, va a disminuir la absorción. ¿Ok? Vean, tengan en cuenta ese detalle. Luego, hay que lavar la zona afectada porque la mordedura de serpiente tiene una serie de bacterias, una serie de microbios. Hay que lavar esa zona de mordedura con el jabón y también la acción local del agua, jabón, puede destruir algo de la toxina que puede estar ahí, del veneno que puede estar ahí todavía resumando. ¿Ok? Y luego que hace eso, obviamente tiene que llevarlo al centro opuesto de salud más cercano. Si es que tiene una posta, si es que tiene una zona alejada. Idealmente puede ser en camillo cargado. ¿Ok? Porque si el paciente va caminando, corriendo, se va a afectar. Muchos de estos accidentes, señores doctores, no pasan pues al costado de la casa, pasa en el campo. La persona está dentro del campo trabajando. Sufre la mordedura y generalmente están a veces a 1 o 2 horas o hasta 6 horas del centro de salud más cercano. Entonces la persona llega ya después de un tiempo que no se ha absorbido. Y si la persona va corriendo a toda velocidad, facilita que se absorba más. Entonces, muchos de estos pacientes ya llegan complicados. Pues inmediatamente usted lo calma, lo tranquiliza, inmoviliza la zona afectada, lo empieza a hidratar e inmediatamente lo deriva al sitio donde va a ser atendido, si es que está pues en un centro de salud. Esto es importante, pues, no aplicar torniquetes, que es lo que vemos muchas veces en las películas de ficción. Cuando vemos en las películas que a una persona le ha mordido una serpiente venenosa, que hace el héroe de la película, le hace un torniquete. Le enrolla una banda, una soga y jala justa para que el veneno no se absorba. Bueno, si usted eso hace la mordedura de bodo, lo está empeorando. ¿Por qué? Porque la absorción se da fundamentalmente por vía linfática. Cuando usted hace un torniquete, lo que bloquea es el flujo sanguíneo, no el flujo linfático. Entonces se va a seguir absorbiendo. Y segundo, al bloquear el flujo sanguíneo, va a empeorar la isquemia. Si ya de por sí la toxina o el veneno de los filos, de botosatos, por ejemplo, produce isquemia, lo está empeorando con torniquete. Entonces, no se recomienda torniquete. Segundo, no realizar cortes. Hay gente que corta y exprime para que salga el veneno, dice. No, este es un veneno que produce hemorragia, va a empeorar la hemorragia. No lo corte. Y otros peor, se ponen a succionar el veneno. Lo succionan y lo escupen. Eso se ha visto en varias películas. Eso tampoco hagan, porque no van a poder succionar el veneno. Y es más, el que está succionando el veneno se pone en riesgo, porque el veneno se puede absorber por la mucosa oral de la persona que está succionando, haciéndose leve. Y se envenena también la persona que está atendiendo al paciente. Y eso no se hace. No se la den de él. Simplemente, salven a su paciente, inmovilícelo, pongan una férula y tráelo lo más pronto posible. ¿Ok? Muy bien, entonces una vez que tenemos al paciente, le tenemos que poner el suero antiofídico cuanto antes. Y ojo, esto vamos a comentar porque hace un rato uno de sus compañeros me preguntó si había un tiempo para poner el suero de la radio procede. Algo de eso vamos a comentar en el suero antiofídico, ahora más adelante. Bueno, en el Perú tenemos suero antiofídico elaborado por el Instituto Nacional de Salud. También es un suero equino, también es una proteína extraña, ¿ok? Y son inmunoglobulinas G que van a bloquear a la toxina del ofidio. Y ojo, hay varios sueros. Suero antibotópico polivalente para todas las especies de botos. Suero antilaquésico monovalente exclusivamente para la crisis muta-muta o chupe. Y suero anticrotálico monovalente exclusivamente para Crotalus listurismo. ¿Ok? Mientras que el suero antibotópico es polivalente porque había varias especies, ¿no? Botosato, botos continensis, botos rodingueri, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tiene que poner el suero que corresponde. Acá sí es importante saber de qué tipo de ofidio estamos. No se le va a poder ocurrir poner el suero antibotópico a una persona que ha sido morida por un crótano. No va a servir de nada. Y si usted no está muy seguro, apuesta ganador. ¿Quién es el más frecuente? Voto por el botópico. Porque es el más frecuente de todos, ¿no?
Pero siempre es bueno saber frente a qué tipo de frío puede haber sido el accidente que estamos enfrentando. Muy bien, ¿cómo se administra? Se administra entre 30 a 60 minutos, de manera lenta, en un vial, y lo que dice acá, vean esto con atención. Idealmente las primeras 24 horas. Es verdad, pues cuanto más precoz es mejor. Pero ojo, acá en el suelo antiofídico siempre se ha dicho hasta cuánto se puede administrar. Y dado que esto es grave y una cosa mortal, la recomendación de admisión puede ser incluso hasta varios días después de la accidente. O sea, acá no es necesariamente decir, ya pasó 24, 28 horas, ya, ¿para qué le va a poner? No va a hacer efecto. No, usted podría poner incluso hasta después, si es que cree que su paciente podría vencer también con eso. ¿Ok? O sea, acá no hay una fecha, es decir, hasta esta fecha se puede poner, o hasta este día, no. Obviamente, si ya pasó pues un mes, no le va a poner, ¿no? Pero por lo menos entre la primera semana podría usted poner el suero antiofídico. ¿Ok? Y ojo, los efectos adversos, como es una proteína extraña, son pues también anafilaxis, espirosis, etc. Y acá hay otro detalle. Como es una proteína extraña, usted le pone un día, muy bien. Le pone mañana, muy bien. Le pone de acá 2 días otra vez, muy bien. Pero cada vez que le pone esta sustancia extraña, lo está sensibilizando al paciente. Y en la segunda o tercera aplicación podría producirse una reacción anafiláctica. Ojo con ese detalle. Idealmente hay que poner la mayor cantidad posible al inicio y quizás repetir una dosis más allá. Pero luego, seguirlo repitiendo ya pone en riesgo esa posibilidad de anafilaxis. Ahora, ¿qué cantidad voy a poner? Y acá nos dicen los expertos que depende del cuadro clínico. Si la forma de lesión es leve, se pondrá poquito. Si es moderado, más o menos. Si es severo, más claro. Ahorita lo vamos a detallar eso. Ahorita lo vamos a detallar. Luego, también nos dicen según el tamaño de la serpiente. Ojo con este detalle. Una asume que una serpiente grande inocula mayor cantidad de veneno, y es correcto. Pero las serpientes pequeñas, llamadas vivoresnos, serpientes bebés, vamos a decir algo así, paradójicamente inoculan más veneno. Por lo menos en las especies de boto, se ha observado que los vivoresnos inoculan una cantidad de veneno tan igual como un adulto. Entonces no vaya a estar pensando que si le mordió una serpiente pequeña, le ha mordido poquito, es una forma leve. No, es una forma grande. ¿Ok? También depende del tiempo de llegar al centro de salud. Si el paciente lo mordió, digamos, a esta hora y llega en media hora, 1 hora, va a tener mejor pronóstico que si lo mordió y llega a las 6, 7, 8 horas o a las 24 horas. Depende mucho de la edad. Entonces, si tu paciente llegó al centro de salud pasado a 24 horas de mordedura y ven está tranquilo, eso sigue siendo una forma severa por el tiempo que ha pasado. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces vean también ese detalle. Vemos acá cómo se ponen los suelos. En el botrópico, en la forma leve se supone que es aquel que te muerde la serpiente, llegó rápidamente a centro de salud, es una forma leve, pequeña, no hace formas sistémicas todavía, le pones entre 2 a 4 frases. Vean que es un cálculo, disculpen la expresión, agujazo, como se dice. No es en realidad una cantidad determinada. El accidente moderado es aquel que ya viene con una lesión inflamatoria, ya viene quizá con fiebre, ¿no? Con signos logóticos, ya le pones más, pues 5 diarios. Y si ya es una forma severa, un paciente que ya te viene sangrando, con equimosis, en shock, con fiebre, te ponen hasta 12 frascos. Pero usted me dice, doctor, que se pongan más frascos, se puede hacer el fenómeno de inflamación anafiláctica. Sí, es cierto. Se tendrá que poner los 12 frascos de inicio, de golpe. No uno cada 24 horas, todo de golpe. Y estar al tanto de que no vaya a ser una reacción alérgica. Por supuesto que sí. Entonces vean que la guía, en el Perú no tenemos una guía clara. Se está haciendo una guía para el manejo de virus. Hay una guía clara en Colombia y en Brasil. Pero aquí nosotros todavía no la tenemos claramente definida. En el caso del paciente laquésico, el de Laquesis mutamuto chuchupe, como es una serpiente grande, posiblemente la comentamos, todo accidente se considera severo, porque es enorme. La cantidad de veneno que va a aplicar es enorme. Entonces, de frente dice no sería. ¿Ok? Todo accidente por el apírico, la serpiente llamada micrus, de la base de colores, también se considera como severo, o severidad. Y lo mismo el crono, o severidad. Si usted quiere ser práctico, asuma que todos los accidentes son severos, y pongan por lo menos severidad. ¿Ok? Este es un gráfico proporcionado por se me olvidó el nombre de este doctor, este colega que trabaja en el hospital de Loreto, en Iquitos, que sugiere este manejo. Acetofílico, determinamos si es hipotrópico, laquésico, o micrus o prostálico. Entonces ven que el micrus o prostálico es el que tiene manifestaciones neurotóxicas, semejantes a la tiene grave, por la acetilcolina, y siempre se considera grave.
Si tenemos votos, que puede ser leve, moderado o grave, usted empieza las dosis de ataque. La forma leve, 2 viales, la forma grave, 5 viales, la forma grave, 10 viales o 2. Vuelvo a decir, este ya es una sugerencia personal. Si no está muy seguro, mándese de frente con una forma moderada o grave, no se haga mucho problema. Y luego tiene que monitorizar cómo va el paciente. ¿Sí? Si el paciente ha mejorado, le vuelve a repetir en 8 a 12 horas. Doctor, pero puede hacer una anafilaxis, sí, pues puede hacer, pero tiene que repetir. ¿Ok? Y si con eso mejora, en buena hora. Y si no ha mejorado, le vuelve a repetir otra vez. ¿Cada cuánto tiempo debo administrar? Depende de la evolución clínica del paciente. Entonces ven que no es muy fácil. ¿Y cómo sé si ha mejorado o no? Para eso se hacen algunas pruebas de laboratorio. Se hace esta pruebita, tengo acá esta figura de los tubos de ensayo, y llaman la prueba de todo o nada. ¿Qué significa eso? Usted le saca una muestra de sangre, ¿ok? Y lo deja por 10, 15, 20 minutos. Si coagula, entonces está yendo bien el paciente, o está coagulado la sangre. Pero si no coagula, es porque la toxina todavía está circulando. Le aplico otra vez la dosis, porque no ha coagulado, ¿ok? Es decir, una prueba de tubo que te demuestre que no ha coagulado a los 20 o 15 o 25 minutos, significa que el veneno todavía está actuando. Hay que ponerle más sentido. Un tubito que ya se coaguló a los 10, 20 minutos, es porque el veneno posiblemente ya está en distribución. ¿Ok? Es una forma práctica de saber cómo va eso. Bueno, en resumen, el tratamiento es urgente, hay que administrar los antídotos. Algunos recomiendan marcar el borde de la lesión para ir viendo a medida que pasan las horas o los días si es que se está empeorando o está disminuyendo. Repetir cada 4 o 6 horas las pruebas básicas, tipo coagulación, ciclotrombina, viendo por si de coagulación, examen de orina, viendo que no haya hematuria tampoco, etc. Hay que vacunar a estos pacientes porque la cavidad oral de estas serpientes está lleno de Clostridium tetani, fuente de tétanos por lo tanto, entonces hay que vacunar a este paciente. El dolor es intenso, hay que dar opioides, hay que evitar los AINES, porque los AINES pueden ser también hemorragia, ¿correcto? Porque pueden producir difusión plaquetaria, eso ya lo sabemos. Si hay una alta compromiso, igual necrosis, tiene que entrar cirugía a debridar los tejidos afectados. Pero ojo, ya para entonces tiene que estar por lo menos compensado, porque si no va a sangrar por todos lados. Hay que transfundir sangre, paquetes regulares, factor de coagulación según cómo vaya el paciente. Si hay falla renal, sobre todo en Crotal, hay que utilizar. Y si hay cuadro de parálisis muscular tipo miastenia, por veneno de cloro o por veneno de lapidal, puede llegar incluso hasta la ventilación mecánica. ¿Okay? Entonces son pacientes que claramente necesitan cuidados intensivos, necesitan un cuidado extremo, y en resumen, la cantidad de antídotos que usted le va a poner tiene que ir entre por lo menos mínimo 5 a 6, máximo 12, según la gravedad. Y la gravedad está dada, no se olviden, por el tamaño de la herida, el cuadro clínico, por el tiempo en que se ha atendido al paciente que se atiende en más de 6 horas, 8, esto ya es una forma grave, ¿ok? O por el tipo de serpiente. Ven que los vivoresnos nos suelan buena cantidad de veneno, ¿ok? Entonces, acá la idea es tener un concepto global de cómo se maneja este tipo de situaciones. Muy bien, doctores. Entonces, ya hemos conversado sobre lo más frecuente, arañas y serpientes. Y acá solamente 3 diapositivas más para otras cositas más que a veces podemos tener. Uno, accidentes por alacranes o escorpiones. Esto es bien frecuente. Ustedes siempre van a ver una persona que viene, doctor, me ha mordido el alacrán. Pues bien, reconozca usted que el alacrán o escorpión, el nombre correcto es escorpión. Alacrán es un nombre, digamos, que se utiliza de manera folclórica, ¿no? Hay 2 géneros, el aruroides y el pictus. El aruroides es este de acá, el escorpión de color amarillo, que se ve en la costa, se ve en la ciudad, se ve también acá en la ciudad de Lima, ¿no? Algunos de ustedes han visto en su jardín, un escorpión de este tipo. Este aruroides lunatus, en realidad tiene una mordedura, una toxina que inocula por la cola y que produce mucho dolor, inflamación, pero nada más. No es un veneno que produce proteólisis, hemorragia, nada. Causa así mucho dolor. Es una mordedura de avispa, vamos a decir. Su manejo es sintomático. En cambio, el género Titius, que es este escorpión color negro, que es un escorpión que se encuentra en la zona de selva, llanura amazónica, sí produce un veneno tóxico, parecido a la Torectus. La Torectus es la araña viuda negra, ojo.
Es decir, desencadena fenómenos de activación del sistema autónomo vegetativo. ¿Ok? Eso es lo que produce el veneno y sí puede ser mortal. Aquí en el Perú hay pocos casos, poquísimos. Es más frecuente los reportes en la selva del Brasil. Quizás aquí en el Perú hay sus registros, puede ser. En el Loreto se han descrito 2 o 3 casos de accidentes por tifus. El otro cosa de interés es el lepidopterismo, el contacto con mariposas, no con cualquier mariposa, con este tipo de mariposas que se le llaman polillas o palomillas, ¿ok? Son mariposas nocturnas que causan una reacción alérgica tipo urticaria, ustedes ven, al contacto con ¿qué? Con las escamas que la mariposa libera cuando vuela. Estas escamitas quedan flotando, entran en contacto con la persona y producen una lesión urticarizada. Es una de las maneras de contacto. Acá no hay más que dar antihistamínicos, tratamiento tópico para calmar las molestias. ¿Okay? Luego tenemos el erucismo. El erucismo es el contacto con las larvas de mariposas, llamadas orugas. De igual manera, estas orugas pueden producir en contacto con los pelitos que tienen en tu cuerpo lesiones de tipo urticariforme. ¿Ok? El contacto con ellas. ¿Ok? El manejo también es sintomático. Sin embargo, hay un tipo de erucismo o contacto con larvas que sí es muy especial y que se ha visto en el país. Es este, el lonomismo. Es un tipo de erucismo porque está producido por una oruga o larva de una mariposa. Se llama Lonomia aquilosia. Hay 2 especies importantes, Lonoma aquilosia y Lonomia obliqua. ¿Okay? Estas larvas, ven acá, generalmente están agrupadas en los troncos de los árboles. Son propias de las zonas de la selva, ¿no? Viven en grupos grandes, ¿no? Si usted quiere visitar, tiene una forma ahí como de una U, una herradura por la cabecita. Pero bueno, nadie se va a fijar en estos detalles. Lo cierto es que está así, en grandes cantidades, ¿no? Y todas sus espinitas tienen una toxina. Acá sí hay una toxina, a diferencia de los otros casos de brucismo. Y esta toxina produce un fenómeno hemorrágico. Es decir, el género Lonomia, contacto con género Lonomia produce hemorragia, sangrado generalizado, equina, hemorragia, epítesis, hematuria, que puede llevar a falla renal, incluso hasta sangrado pulmonar, cerebral, convulsión, puede ser fatal. Acá tenemos un caso de Lonomia. Nosotros en el Hospital Real tuvimos un caso de Lonomia, muy curioso. Era una señora, creo que era psicóloga, si no me equivoco, que se dio de paseo por la selva, por Calpa, estaba en esos paseos de aventura, y se va a tomar una foto y se apoya en un tronco, pone la mano en el tronco y el tronco estaba lleno de estas gonorreas y se pincha. Pues, ¿no? Bueno, se sacude, se lava, no pasa nada. Regresa acá al Perú, perdón, regresa acá a Lima y empieza a tener a los 3 o 4 días equimosis por todo el cuerpo. La tuvimos hospitalizada. Y este paciente, como ya había pasado 2, 3, 4, 5 días, decidimos darle manejo sintomático. Se le hacía reemplazo de los factores de coagulación, esas cosas. Pero no mejoraba y empeoró incluso. Entonces se consiguió el suero antigonómico. No hay en el Perú. Lo trajeron de Colombia. Se le puso el suero y la paciente mejoró. Y este suero se puso más o menos a los 10 días del evento. Eso para responder la pregunta de algunos que nos decían, pero ¿hasta cuándo le pongo? Si bien es cierto, idealmente uno pone los sueros en las primeras 24 horas, ya que es lo ideal, en algunos casos podría poner incluso un tiempo después, si es que el cuadro no mejora. Y en el caso de esta paciente que les cuento, se puso más o menos a los 10 días y mejoró. Un caso de lo mismo que tuvimos en el hospital Raleigh hace cosa de 3 años atrás, si mal no me equivoco. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Muy bien, parece que todo quedó claro. A ver, hay una pregunta por ahí, creo. Todo claro, doctor. Muy bien, doctores. Bueno, entonces ya hemos completado la clase que teníamos el día viernes. Esto es todo por esto. Ok, doctores, hasta luego. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias.